Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Por ahí, escuchándonos una vez más desde casa. Y bueno, de paso les comento que mi esposo le dio positivo el COVID y bueno, nosotros también tenemos que estar en ese proceso de aislamiento, de cuidándonos, pero sabemos que el Señor tiene el control de todo, que Él protege a los que son suyos, que Él nos da fuerzas nuevas cada día, así que le damos gracias a Dios, porque Él nos cuida, Él nos protege y confiamos en Él. Y también, bueno, esperamos de sus oraciones a favor nuestro. Dice que tenemos que sostenernos unos a los otros, ¿no? Orar unos por otros. Así que también vamos a orar por todas las personas que quizás no la están pasando muy bien, que quizás le está afectando mucho más. Acá en Argentina la verdad que hubo muchos casos. En este último tiempo se acentuó mucho la carga, ¿no? Y a muchos más están afectados. Que realmente Dios ponga su mano, ¿no? Y que limpie todo este virus que estamos pasando. Y que Dios proteja a cada uno, que Dios extienda su sanidad y su bendición en cada hogar. Bueno, hoy quería compartir una palabra que venga directamente de parte de Dios. Pero bueno, primeramente, ¿qué les parece si vamos a orar y le damos gracias a Dios? Padre amado, te damos gracias porque tú nos permites estar una vez más aquí compartiendo tu palabra. Señor, tu palabra es la que trae bendición, tu palabra es la que trae vida, tu palabra es la que trae sanidad al alma, Señor. Y queremos que tú, Padre, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que tú puedas estar obrando en cada uno. Necesitamos de ti, de tu presencia, de tu poder, de ese alimento diario. Señor, seas tú el que nos hables a cada uno. Bendice cada hermano en la congregación, en Casa de Oración La Ferrer, en Casa de Oración Argentina y el resto del mundo, en cada uno, Señor, donde se predique tu palabra, que tú puedas estar, Señor, bendiciendo y fortaleciendo y respaldando con tu divino poder en cada lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos. Amén y amén. Y hoy quería hablarles la historia de un amor no correspondido. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Vamos a hablar qué nos dice la Biblia al respecto. Vamos a comenzar un par de versículos. Primero vamos a leer en Génesis capítulo 3 del principio, ¿sí? El principio de la Biblia, Génesis 3, 22, y dice así. Y dijo Dios: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había hecho. Luego vamos a buscar en San Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido que nos habla de Jesús. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego buscamos en el último libro de la Biblia, y que es en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice así: deja que el malo siga siendo el mal, y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia, y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio
y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Fíjense en que está hablando del árbol de la vida en el principio, sí, en Génesis, y aquí en el final. Cómo tiene todo un significado la palabra de Dios del comienzo al final, ¿sí? Y bueno, en estos días se recuerda, sí, estamos recordando las Pascuas, y para los que nunca escucharon de Jesús, y también los que nunca quisieron escuchar sobre Él, las Pascuas tienen un solo significado, y en hebreo significa el Pesash, que significa víctima, ofrenda de Pascua, Pesash. ¿Sabes? Para el judío es la liberación, se festeja la liberación de la esclavitud de Egipto, del pueblo judío, cuando ellos fueron liberados del pueblo de Egipto. Ellos estaban en completa esclavitud. Entonces, ese día se sacrificaba una víctima, un cordero, para poner a salvo a los primogénitos de los israelitas en Egipto. Entonces, donde quiera que la sangre del cordero era rociada en el dintel de la puerta, por allí no pasaba el ángel de la muerte. Cuando fue la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios le dijo al pueblo de Israel que ese día se conmemore la Pascua. ¿Qué quiere decir? Entonces, sacrificaban un cordero, ¿sí? Una víctima. Entonces, con esa sangre, ¿sí? Rociaban el dintel de la puerta. Entonces, el ángel de la muerte no pasaba, no entraba a esa casa y no moría el primogénito de ese lugar. Fíjense cómo tiene el significado, ¿sí? Con respecto ahora a lo que vamos a hablar. Entonces, era un cordero, una víctima. Entonces, fíjense en los detalles. Tenía que hacerse toda la víctima, ¿sí? Todo completo el cordero. Y tenía que ser comido esa misma noche. No podrían quebrarse los huesos de ese animalito. No se podrían quebrar los huesos. Luego vemos cómo esto se cumple en la vida de Jesús en la cruz. Fíjense en qué importante, cómo la Biblia tiene ese significado tan profundo que desde Génesis, tantos años, y cómo se fue cumpliendo, ¿sí? En el transcurso de los años y la llegada de Jesús, que fue el cordero inmolado por nosotros. Si hoy tuviéramos que hablar sobre un amor correspondido, ¿no? Porque estábamos, la Biblia, el tema de hoy era un amor no correspondido. Si hoy tuviéramos que hablar, ¿cómo es un amor correspondido? ¿No? ¿Cómo hoy lo calificaría la sociedad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, bueno, que la persona tiene que estar cerca. Uno dice, bueno, sí, porque lo ama y bueno, tiene que estar cerca. Una de las características que hacen planes juntos. Los jóvenes quizá dirían, bueno, hay química. Otra de las cosas que tus amigos lo notan, que estás enamorado, enamorada. También tu entorno se da cuenta que estás enamorado y enamorada, ¿sí? Pero, ¿sabes? Este es un amor que con el tiempo se va desgastando, va cambiando. Y muchas veces, con el tiempo, no es correspondido de la misma manera, este amor. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es que uno llega a conocer el amor verdadero? ¿Cómo una persona sabe a quién ama? ¿Cómo una persona sabe que lo ama de verdad? Uno puede amar de corazón, pero ¿cómo uno sabe que realmente la otra persona te ama de la misma manera? ¿Cómo uno puede saber, ¿no? En su interior que amas a alguien y sos correspondido de la misma manera? Y también cuando uno no es correspondido de la misma manera que ama, siente que
su corazón se destrozó. Muchas veces cuando una relación de amor se rompe, ¿sí? Se quiebra, de pronto se siente que su corazón se partió y pareciera que se acaba el mundo, porque la persona te dejó de amar o te dejó por tal o cual motivo, y pareciera que no vas a conseguir a alguien más que pueda amarte. Pareciera que se te acaba el mundo. Y sabes, alguien dijo, ¿no? La historia que encontramos en la Biblia es la de un ser que ama y sigue amando, y aún cuando no es correspondido. ¿Por qué vemos esto? ¿Sabes? Hablábamos desde el comienzo de la creación, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo para tener esa relación estrecha con el hombre. Dice que tenían esa relación estrecha, hablaban personalmente con Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? Cuando pecan, ¿sí? Ellos se esconden porque se dieron cuenta de que habían desobedecido a Dios. Y fue ahí que el Señor los sacó del Edén. Entonces vemos que desde el comienzo de la creación Dios se ha manifestado al hombre con su amor, a su pueblo amado, como Él desde el comienzo ha querido tener esa relación íntima con el ser humano, por amor. Lo ha guardado por el desierto. Cuando salieron de Egipto, los guardó por el desierto, los liberó de la esclavitud, que vivían oprimidos, los liberó. Salieron con riquezas de la tierra de Egipto. Los guardó por el desierto 40 años, les daba comida gratis, los sustentaba. Dice que su vestido no se envejecía ni sus zapatos. Los protegió de enfermedades. Ellos igual siempre vivían quejándose de todo y se olvidaban de Dios. Buscaban y se unían a otros pueblos buscando otros dioses. Se olvidaban del verdadero Dios, de aquel que lo amó desde el principio. Se olvidaban de Dios. ¿Sabes? Y Dios, ¿no? Con el paso del tiempo, pasaron muchos años y Dios de pronto un día le habla al profeta Oseas. Dios le habla al profeta Oseas y le dice, lo manda en ese tiempo estaban los esclavos que se vendían en el mercado de esclavos. Entonces cuando uno tenía que comprar a alguien para trabajar, iba al mercado y compraba a un esclavo, ¿sí? Entonces Dios le dice un día a Oseas, mira, anda al mercado y compra a una mujer. Y comprala y cásate con ella. Amala, le dice. Y cásate con ella. Oseas va al mercado de esclavos y elige la mujer. Dios elige una prostituta. Oseas elige esta prostituta. La lleva a su casa. La dignifica. La hace su mujer. Le da la posibilidad de ser libre. De ser libre. Gratis. Le dio todo lo que él tenía en su casa. Le dio toda la posibilidad de vivir como una reina. La sacó de ese lugar, la dignificó. Le dio dignidad, le dio un hogar. Pero ella, ¿qué pasó? Dice que ella con el tiempo volvió a sus amantes, a sus viejos amantes. No le importó lo que habían hecho por ella. Y Dios le decía a Oseas, mira, así como ella te fue infiel, así es mi pueblo conmigo, me es infiel. Siempre busca otros amores que el mundo da, siempre busca otros dioses y me da la espalda a mí. Esa enseñanza le quiso dar Dios a Oseas, para que él sienta lo que es sentirse traicionado, lo que es sentirse desechado. Y así dice que una y otra vez la volvía a comprar
y le volvía a hacer lo mismo, la mujer de Oseas. Qué triste. Pero qué enseñanza de perdón, de volver a perdonar, qué enseñanza de amor. Y sabes, cuando estábamos hablando de San Juan, que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único. Jesús fue hecho Cordero de Dios por nosotros. Él fue el que ocupó el lugar del Cordero que antes se sacrificaba en el pueblo de Israel. Dice que Él se hizo Cordero, una víctima inocente por nosotros. Él se sacrificó a sí mismo para darnos a nosotros salvación. Y sabes, si hoy yo te preguntaras, ¿no sabes de qué murió Jesús? Muchos dirían, y bueno, los hombres malos lo clavaron en la cruz y murió. Pero ¿sabes cuál fue su verdadera muerte? La de Jesús. Jesús murió de un paro cardíaco. Se le explotó, en otras palabras, su corazón. Dice que fue tanto su dolor. Por eso de su costado salió sangre y agua. Dice que cuando el soldado le traspasa la lanza, porque querían cortarle los pies para que no salga de la cruz. Fíjense qué significado, ¿no? Porque dicen que los soldados, cuando él ya estaban en la cruz, dice que los soldados le cortaban los pies para que no salgan de la cruz y supuestamente que no se salgan de la cruz, no se escapen. Y dice que cuando llegó a Jesús, dice que él ya había muerto. Entonces no le cortaron los pies. Fíjense que tiene el mismo significado cuando Dios le dijo que el cordero no debía ser cortado, sus pies, sus huesos no debían ser quebrados. Era un símbolo de lo que iba a pasar con Jesús. A Jesús tampoco no le cortaron sus pies porque él ya había muerto en la cruz. Ya su corazón se había destrozado. Dice que de tanta agonía, de tanto sufrimiento, dice que explotó su corazón. Por eso se mezcló la sangre con el agua. Dice que cuando el soldado le traspasa la lanza, porque querían cortarle los pies para que no salga de la cruz, se cumplió lo que dice la Escritura, que sus huesos no debían ser quebrados. Entonces, ¿de qué murió Jesús? No murió porque, como decía antes, los hombres malos lo crucificaron. Él murió para perdonar nuestros pecados y salvarnos de una condenación eterna. Murió para darnos vida eterna. Y como decía, a Dios se le partió el corazón. Fueron las personas a las que Él tomó el riesgo de amar, a las que le dio poder sobre su corazón, las que tomaron ese regalo precioso y lo hicieron pedazos. Pero muchas veces no comprendemos el amor de Dios. Estamos acostumbrados a imaginarnos a Dios como un ser impersonal, como un conjunto de leyes que hay que cumplir, o quizás como un Dios creador, como un juez supremo, o como un sistema religioso, pero no como un Dios amante, como quien hace una declaración de amor a gente con libre albedrío, con libre elección, de decirle sí o no a su verdadero amor. Todos tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar este amor. Esta es la historia que nos relata toda la Biblia, de un amor que ama y sigue amando, aún cuando no es correspondido. Cuando Jesús fue entregado, ¿sí?, ante Pilato,
cuando lo llevaban ante Pilato, ¿sí? Para ser crucificado, lo condenaban, ¿sabes? La Biblia habla de que justo en las Pascuas se liberaba a un preso. Entonces, cuando Pilato se enfrentó frente a la gente, a la sociedad, era costumbre que suelten a alguien que estaba preso. Entonces Pilato le pregunta a la gente, ¿a quién querían soltar? ¿Y a quién querían que dejen libre? A lo que la gente gritaba a toda voz, queremos que suelte a Barrabás. ¿Sabes? ¿Y Barrabás quién era? Barrabás era un ladrón. Y él estaba preso y luego lo iban a tener que crucificar. Pero así y todo, lo eligieron a Barrabás en vez de a Jesús. Hoy se habla mucho, ¿no?, de la delincuencia, de los que matan, roban. Justamente hoy escuchaba el caso de un supuesto motochorro que mató a un par de víctimas, ¿sí? Y que las arrastraba, les sacaba una cartera, y bueno, no importaba, pero él mató a un par de personas, de víctimas. Él está libre. Pero imagínate este cuadro. Si vos sos una mamá que quizás, no sé, asaltaron a tu hijo, a tu hija, y de pronto vos escuchás que la persona está libre, y a tu hijo lo llevan preso. Vos decís, qué injusticia. Pero es la misma situación. Dejaron libre a quien tenía que estar en la cruz. Y a Jesús, que nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, lo acusaron falsamente. La vida de Jesús fue una vida de muestras de amor. Cuenta la Biblia todos los milagros que Jesús hacía mientras estaba en la tierra. La gente lo seguía, miles y miles de personas. Mucha gente lo seguía, bueno, comían gratis. ¿Cuántas veces multiplicó los panes y los peces? La gente lo seguía, comían y después se iban. ¿A cuántos Dios Jesús sanó a sus hijos? ¿A cuántos que sanó de enfermedades incurables, que mismo de la muerte, ¿no? ¿A cuántos Jesús lo liberó de demonios que los estaban atormentando? Y Jesús cumplió esa bendición. Pero sabes, en el momento que más lo necesitó Jesús, esa gente no estuvo al lado. No lo estuvo para defender. No estuvieron ahí en el concilio. Lo desecharon por un ladrón. Y sabes, si hoy tuviéramos que estar en esa época en la cual vivió Jesús, aquí en la tierra, ¿crees que hubiera sido diferente? ¿Crees que hubiera sido diferente? Yo creo que no. ¿Sabes? Las personas cada vez son más, hay más maldad en el mundo. Cada vez hay menos amor por Jesús. Cada vez la gente lo desecha más a Jesús. Cada vez la gente lo quiere alejar más a Dios, de las escuelas, de las enseñanzas. Y hace poco una señora, sí, muy conocida, que dijo que es la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, dice, los evangélicos te pudren la cabeza, dice esta mujer, decía. Y uno cuando escucha eso dice, pero ¿qué? O sea, ¿qué hizo Jesús? Porque el evangelio es las buenas noticias de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para que esta persona pueda decir esto? ¿Qué hay en su corazón para que pueda decir eso? No hay nada de Dios. Eso es lo que pasa. No hay nada de Dios. Y así tantas personas lo desechan todavía a Jesús. Y sabes, Dios mismo dice que cuando Jesús estaba en la cruz, ahí, en su último momento de máximo sufrimiento, dice que Dios mismo lo abandonó en su peor momento.
Vamos a leer Mateo 27, 45. Y este es un momento tan fuerte que Dios mismo lo abandonó a su propio Hijo. Lo abandonó, lo dejó solo. Vamos a ver por qué. Muerte de Jesús. Mateo 27, 45. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Él ya estaba en la cruz, con sus brazos abiertos, entregándose como un cordero inmolado por todos nosotros, por ti y por mí. Dice así, dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces dice que cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo, se burlaban. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Ahí él muere. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. ¿Saben? Era la hora 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde y dice que se hizo tiniebla toda la tierra. Fíjense en que Jesús no era una persona cualquiera. La misma creación lo hizo notar de que Jesús era Dios. La misma creación se hizo tristeza por esta muerte injusta. Dice que la cortina del templo se rasgó en dos. ¿Sabes qué significa eso? Cuando se hacían los sacrificios en el antiguo pacto, que el sacerdote oficiaba por los pecados, estaba la cortina del templo en el santuario, que solamente estaba el sacerdote que oficiaba ante Dios por los pecados del pueblo. Entonces esa cortina todavía estaba ahí representada en la sinagoga, en el templo de Jerusalén. Y dice que la cortina se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa? Fíjense qué significado mesiánico, cómo se cumplía esa palabra. Esa cortina Dios mismo la partió y que dio a entender que de ahora en más ninguna persona, ningún ser humano ya tiene que oficiar por nuestros pecados. Jesús mismo, ya Él nos dio este libre acceso al Padre. Él abrió esta cortina que nos separaba. Ningún ser humano puede oficiar ante Dios, solamente Jesús. Jesús hizo esta obra maravillosa del sacrificio perfecto para nosotros tener perdón de pecados y poder venir directamente a Dios, a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Él nos salva, Él nos perdona, Él murió por nosotros para traernos vida y traernos esta salvación eterna. ¿Sabes? Esta parte cuando dice Elí, Elí, ¿por qué? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él mismo, Jesús, tuvo que sufrir la consecuencia de la muerte de pecado. ¿Qué quiere decir? Jesús, cuando Él murió, cargó en Él todo el pecado de toda la humanidad. Entonces, como Dios ya lo vio, así con el pecado de toda la humanidad, tuvo que separar, o sea, se tuvo que separar Dios y tuvo que Él sufrir esta consecuencia de la muerte por el pecado. Qué triste, pero ¿sabes? Qué bendición es saber que Él ya murió por nosotros. El hombre pecador sabe por qué se siente abandonado hoy,
Pero Jesús no sabía y desde la cruz le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y justamente el mismo Jesús tuvo que sufrir la muerte de la paga del pecado. Dice, quien nunca hizo pecado, murió por nosotros, se hizo pecado por nosotros, ya que Él mismo cargó el pecado de toda la humanidad. Entonces, en esa misma hora, dice, como decía antes, desde las 12 hasta las 15 hubo tinieblas sobre la tierra. Qué importante que la creación misma no dejó pasar este momento tan importante. Y porque hoy las personas les cuesta llegar a entender el amor de Dios. ¿Por qué a las personas les cuesta comprender este amor de Dios? Primero, tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer de que Jesús es el único que dio su vida por nosotros, que murió en una cruz y resucitó para darnos vida. ¿Sabes? Ninguna religión, su líder murió y resucitó. Todos están bajo tumba, bajo la tierra. Pero Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, para darnos salvación. Entonces, ¿qué es lo más importante? Para conocer este amor, tenemos que primeramente creer que Jesús es el único que murió por nosotros, por nuestros pecados. Pedirle perdón a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados y venir a Él de todo corazón. Cuando habla la Biblia del árbol de la vida, habla de la vida eterna. Jesús no solamente nos da salvación, nos da sanidad y también nos da la vida eterna, esta salvación eterna. Dios ofrece vida eterna a todos los que vienen a Él. Por eso leía este versículo en Apocalipsis 22:11. ¿Sí? ¿Cómo encierra todo este significado del árbol de la vida? Que en principio Dios lo tuvo que sacar al hombre cuando pecó del Edén. Pero fíjense en que toda la Biblia encierra el amor redentor de Dios por la humanidad. Cómo se cumplió su palabra para que hoy tengamos esta salvación. ¿Y cómo se cumple? Que dice que en Apocalipsis 22 dice, he aquí yo vengo pronto. Así como Dios se fue, ascendió a los cielos, dice que Él volverá por sus hijos, a buscar a sus amados, aquellos que le creen, aquellos que recibieron este amor, aquellos que no le rechazaron. Jesús viene por ellos. Dice, aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Cuando dice lavan sus ropas, quiere decir aquellos que venimos a Dios de todo corazón y lavamos con la sangre del Cordero, o sea, el perdón de pecados, es porque Él ya derramó su sangre para que nosotros tengamos sanidad, seamos salvos de la condenación eterna. Y sabes, no quiero dejar de leer este versículo tan profundo que es el profeta Isaías. Este profeta Isaías que el pueblo de Israel, como decía antes, lo desechó a Jesús. Ellos mismos lo crucificaron. Pero sin embargo el profeta Isaías ya lo decía. Ya hacía mención del Mesías prometido. Ya hacía mención de cómo iba a morir Jesús. Y así todo. Hay tanta evidencia en el Antiguo Testamento de que Jesús iba a ser así, iba a tener todo lo que dice Isaías se cumplió. Y sin embargo hacen oídos sordos el pueblo de judío. ¿Cómo todavía lo rechazan? Pero
Todavía hay tiempo de salvación. Dice que al que cree, Dios le perdona sus pecados. Isaías 53 dice así. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Jesús fue despreciado. No solamente en ese tiempo, sino hoy todavía es despreciado por los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Dice, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que no solamente llevó nuestros pecados, sino que también nuestras enfermedades, nuestras dolencias, llevó en la cruz. Ahí en la cruz Él murió para que nosotros también seamos libres, que tengamos la bendición de ser sanos también, salvos. Nuestras dolencias espirituales, nuestras dolencias emocionales, Dios ahí llevó todo en la cruz. Qué grande amor es este. Pero dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes? Si vos hoy no tienes paz, dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él vino a hacer esta paz que el hombre tiene que tener con Dios, a darnos Él hizo esta mediación entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vino a darnos esa paz que necesitamos para volver esa relación con Dios, que el hombre había perdido del inicio. ¿Sí? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Él soportó toda la humillación que el hombre hizo sobre él, injustamente. Y dice, como cordero fue llevado al matadero, como una víctima inocente, como una víctima pascual. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hoy tienes esta oportunidad de venir a Jesús, a la cruz, y decirle, realmente quiero conocer este amor, porque el amor que el mundo da no me satisface. El amor que el mundo da es temporal. El amor de Dios es un amor eterno. Es un amor redentor. Yo te invito ahí donde estás, que vengas a Jesús de todo corazón y pedile a Dios que entre en tu corazón, que Él te perdone y que puedas ser salvo, que puedas tener esta paz con Dios y conocerás su amor. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre de la situación que estás pasando. Así como estás, quiero orar. Y si quieres hacer esta oración, te invito a que lo hagas. Señor Jesús, te doy muchas gracias por haber venido al mundo a morir por mí, por mis pecados. Gracias por este amor tan grande, manifestado en la cruz del Calvario por mí. Padre mío, perdona mis pecados, límpiame, lávame y ven con tu presencia a mi corazón. Ven con tu Espíritu Santo, entra en mi vida y sáname, límpiame, perdóname y hazme un hijo tuyo para siempre. Quiero tener la seguridad de esta salvación eterna, de que un día tú también vas a venir a buscarme cuando vengas por tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido. Gracias. Amén y amén. Muchas gracias y bueno, espero que realmente
puedas conocer este amor de Dios tan grande que se manifestó y aún sigue manifestándose en aquellos que le buscan de corazón. Dios te bendiga y bueno, espero que me cuentes cómo te fue y que me cuentes sobre tu vida, si realmente aceptaste a Jesús. Nosotros vamos a estar muy contentos de saber que muchas más personas vienen a Él. Que Dios te bendiga. Un abrazo.